A continuación vamos a ver otras formas de intercambio de trabajo diferentes a las de variación de volumen. Por ejemplo, el trabajo realizado por un eje girando o un eje con unas palas que está girando, agitando, por ejemplo, un determinado depósito. Suponemos que el eje gira a una velocidad angular que se mide en radianes por segundo y con un par o un momento de giro que se mide en newton por metro que llamamos m mayúscula. Importante recordar las diferentes unidades que nos podemos encontrar para definir la velocidad de giro de un eje. Bien en velocidad angular, que llamamos omega, que es la que aparece aquí indicada en radianes por segundo, o a veces nos lo dan en régimen de giro, que normalmente se le llama con la letra n en revoluciones por minuto. Para pasar unas unidades a otras simplemente basta multiplicar por 2 pi radianes, que son una revolución, y por 60 segundos, que tiene un minuto, para pasar esas revoluciones por minuto a unidades de velocidad angular en radianes por segundo. ¿Cuál sería el trabajo realizado por este eje girando? Bien, pues imaginamos que yo tengo aquí mi eje, forma circular, aquí tengo el centro, ¿vale? Y imaginaros que en este extremo superior atamos una cuerda con la cual aplicamos una fuerza F y hacemos girar ese punto un determinado ángulo aplicando esa fuerza tangencial, un ángulo que vamos a llamar diferencial de teta, y aquí tengo un radio R. ¿Cuál es el trabajo que hemos realizado para hacer este giro? Pues el trabajo sería la integral de 1 a 2 de ese diferencial delta del trabajo. El diferencial del trabajo será la integral de 1 a 2 de la fuerza por el diferencial del desplazamiento, que sería diferencial de ese arco que hemos desplazado. Ese arco diferencial de ese será el radio R por el diferencial del ángulo θ que hemos girado. La fuerza por el radio será el par de giro o momento. De tal manera que nos queda la integral de 1 a 2 del momento por el diferencial de θ. Si la fuerza que estamos aplicando es constante y no varía con el tiempo, el momento también lo será, y por tanto ese trabajo será simplemente el momento por la variación del ángulo que nosotros hemos realizado, delta de θ, por la variación angular. Esa sería la expresión para calcular el trabajo de un eje girando. Si hablamos de trabajo por unidad de tiempo, lo que sería la potencia de giro, pues simplemente sería derivar ese trabajo con respecto al tiempo. Si el momento es constante, nos quedaría la derivada de la variación angular con respecto al tiempo, que es omega, la velocidad angular. Momento por la velocidad angular sería la potencia de giro. Otra forma de intercambio de trabajo es lo que llamamos trabajo eléctrico. Es el trabajo que se produce cuando a través de una resistencia eléctrica circula una corriente eléctrica y porque entre los bornes de esa resistencia pues hay una diferencia de tensión eléctrica. Esto es lo que normalmente se conoce como efecto Joule. La potencia eléctrica sería la caída de tensión por la intensidad, o introduciendo las ecuaciones básicas de la ley de Ohm de la electricidad, intensidad al cuadrado por resistencia, o caída de tensión al cuadrado dividido por resistencia. Importante aquí remarcar que este efecto Joule es un trabajo, no es un calor. Normalmente el efecto Joule suele estar asociado con que es una forma de transformar la electricidad en calor. Pero para nosotros es un trabajo. ¿Por qué? De acuerdo a la definición termodinámica de trabajo, es cualquier forma de intercambio de energía que pueda tener lugar sin que exista una diferencia de temperaturas entre el sistema y el entorno. De acuerdo a esta definición, el que por esta resistencia circule una corriente eléctrica o no es indiferente de que haya una diferencia de temperaturas entre la resistencia y el entorno o no la haya. Con lo cual, para que circule la corriente eléctrica, puede circular aunque esté a la misma temperatura. Por lo tanto, para nosotros, en termodinámica, el efecto Joule es lo que llamamos trabajo eléctrico. Otra cosa es lo que ocurre al final en la realidad, y es que cuando circula la corriente eléctrica por una resistencia, pues habitualmente esta resistencia aumenta su temperatura, y al aumentar su temperatura cede en última instancia energía al ambiente en forma de calor. Pero conceptualmente para nosotros es un trabajo, aunque en última instancia ese trabajo eléctrico se pueda ceder al entorno en forma de calor.
pero para nosotros, repito, va a ser un trabajo eléctrico, no es calor el efecto Joule. Y se calcularía la potencia eléctrica en vatios de acuerdo a cualquiera de estas expresiones, y si quiero calcular el trabajo, en este caso pues tendríamos que integrar la potencia a lo largo del tiempo. Si la caída de tensión y la intensidad son constantes en el tiempo, pues simplemente es la caída de tensión por la intensidad por el tiempo que está circulando la corriente eléctrica a través de esa resistencia. Otra forma de intercambio de trabajo es el trabajo al comprimir un muelle. Imaginamos que tengo un sistema con un muelle de una constante elástica que tiene unidades de Newton dividido por metro y que desplazamos, en este caso comprimiendo ese muelle, desde la posición x1 a la posición x2. El trabajo realizado sería la integral de la fuerza por el desplazamiento. En el muelle la fuerza que tenemos que hacer es la constante elástica por el desplazamiento desde la posición de equilibrio x. Resolviendo esa sencilla integral, pues nos quedaría que el trabajo realizado sería un medio de la constante elástica por el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio x al cuadrado. Trabajo realizado para comprimir un muelle a una determinada distancia x. La potencia que hemos realizado en ese proceso pues sería la derivada de ese trabajo con respecto al tiempo. Al derivar x al cuadrado me quedaría 2 por 2x por la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad. ¿Vale? Con lo cual la potencia sería la constante elástica por el desplazamiento por la velocidad a la cual nosotros hemos provocado ese proceso de compresión del muelle.